Hola gente, bienvenidos a mi jardín al desierto. Hoy quiero hablar para ustedes sobre uno de los ingredientes que no pueden faltar en mis sustratos, la perlita. Creo que todo el mundo ya escuchó ese nombre, perlita, pero pocas personas realmente saben lo que es y para qué sirve. Por eso, en este video ya voy a explicar todo sobre ese material. Mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín al desierto. Hola gente, entonces bienvenidos a mi jardín en el desierto. Hoy ya voy a hablar para ustedes sobre ese material, la perlita, que muchos de ustedes ya deben haber escuchado hablar, pero pocos realmente saben para qué sirve y de qué es hecha. La perlita, aunque parezca entonces como un plumavit, es de origen natural, o sea que se encuentra en deposiciones y nosotros conseguimos extraer eso. La perlita entonces es un vidrio volcánico, hecho principalmente entonces de sílice y aluminio, o sea que es un material muy inerte y muy difícil de ser degradado. Se extrae fácilmente porque es muy abundante entonces en toda la crosta terrestre, principalmente en Grecia y acá en Chile también tenemos deposiciones. Se extrae, se muele y para conseguir entonces que esa piedra, ese sílice de aluminio consiga quedar entonces tan poroso y tan liviano, se hace un proceso parecido con lo de palomita de maíz. Como ese material tiene más o menos de 2 a 5% de humedad dentro de sí, esse material entonces después de molido é puesto entonces en un horno, lo cual aumenta mucho la temperatura y esa humedad que está dentro de ese material empieza entonces a transformarse en vapor hasta entonces que la piedra explota, aumentando más de 16 veces su volumen, o sea que como ella se expande, essa água entonces evapora y deja bastante poros dentro de su estructura. O sea que esses poros hacen entonces que ella sea muy liviana, tenga mucho contenido entonces de oxígeno dentro y también sea muy permeable al agua, que son las características entonces por las cuales nosotros queremos utilizar perlita en nuestro jardín. Outro ponto positivo de ella também, por causa dessa porosidade, é que ela vai ser muito liviana, ou seja, que se nós temos macetas, por exemplo, de frutales, que são muito pesadas, agregando porcentagem de perlita, essas macetas vão quedar muito mais livianas e vai ser muito mais fácil, então, de locomovê-las de um lado para outro. Principalmente, digo, os frutales, porque muitas vezes nós temos que resguardá-lo dentro do invernadeiro ou em um local um pouquinho mais caliente no inverno para que não se muera. Ou seja, que a perlita vai conseguir bajar muito o peso de nosso substrato. Bajando el peso de nuestro sustrato también va a disminuir mucho la compactación, o sea que las raíces van a crecer mucho más saludables. Debido a su contenido de aire, de oxígeno, de poros también, eso va a incentivar una mejor aireación abajo de la tierra, incentivando los microorganismos positivos que la mayoría de las veces, como 99% de las veces, son aeróbicos. Y también va a llevar oxígeno hacia las raíces, o sea que ellas también van a estar mucho más saludables. También debido a esos poros, ese material va a ser muy bueno para ayudar en el drenaje, además de ser en partículas grandes, las cuales entonces tienen mucho espacio entre partículas, facilitando entonces que el agua se drene. Ese material, como tiene poros, el agua va a conseguir migrar por dentro de la perlita, ayudando entonces en el drenaje, y así también nosotros vamos a favorecer un ambiente más oxigenado en nuestro sustrato. Y las plantas también van a conseguir desarrollarse mucho más fácil. Las raíces también consiguen meterse en la perlita y así también van a ayudar entonces el crecimiento de las raíces. Pero ojo, la perlita ayuda mucho, en primer lugar ayuda mucho en el drenaje, pero también ella tiene la capacidad de retención de un poco de esa humedad. O sea que la mayor parte del agua va a escurrir para fuera de nuestra maceta o para las partes más basales de nuestro suelo, pero una parte de la humedad va a quedar retenida dentro de esos poros. Así, por más tiempo, la planta va a conseguir accesar ese material y hidratarse. Si nosotros tuviésemos un suelo completamente drenable, la planta sufriría estrés hídrico mucho más rápidamente. Pero la perlita consigue almacenar un poquito de esa humedad, pero no es la principal función de ese material. Y como la perlita tiene una origen mineral y también es pasada por ese proceso entonces de calentamiento, la perlita es muy estéril, o sea que ella nunca va a traer ninguna enfermedad, ningún hongo, bacteria que podrían afectar nuestras plantas. O sea que la perlita nunca va a ser un punto de infección en nuestras plantas. Hay personas que sustituyen entonces para el drenaje la arena, pero la arena muchas veces, como es un material que estaba expuesto entonces en las capas más superficiales de la tierra,
muchas veces ya está contaminado con hongos y bacterias. Ya la perlita entonces es estéril 100% y súper segura para nuestras plantas. Y como ese material entonces es muy abundante en la crosta terrestre, él tiene un valor muy accesible en el mercado. O sea que en comparación a todos los otros sustitutos, la perlita va a tener un punto muy bueno entonces de económico, pero también muy bueno para ser utilizado. En Estados Unidos, más o menos como 10 litros de perlita van a costar como $8. Y acá, por ejemplo, en mi jardín al desierto, yo vendo 40 litros de perlita por solamente 13.000 pesos. O sea que es muy económico y nosotros podemos utilizar muchas veces ese material, visto que él no se degrada muy fácilmente. Como es un mineral entonces muy duro, él va a conseguir entonces durar mucho en nuestro huerto. Por ejemplo, en mis bancales yo aplico perlita una sola vez y va a durar por más de 10 años sin tener que aplicar más perlita. Si nosotros agregamos, por ejemplo, fibra de coco para intentar dejar el más poroso, la fibra de coco a partir de un año y medio, ella va a empezar a degradarse y empieza a compactar nuevamente, siendo entonces necesario tener que aplicar nuevamente fibra de coco o otros materiales para descompactar. Pero la perlita no, la perlita va a durar por mucho tiempo y cuando ella se degrade, como ella no tiene ningún aditivo, ella no va a hacer ningún daño a nuestras plantas también. Su pH también es muy neutro, o sea que si nosotros queremos plantar un arándano y queremos un pH más ácido, nosotros podemos modificarlo sin ningún problema y la perlita no va a influenciar eso. Y si nosotros queremos, por ejemplo, una higuera que necesita un pH alcalino, la perlita tampoco va a bajar o aumentar el pH. O sea que por eso es muy utilizada también en cultivos hidropónicos, como ella tiene esa característica, en primer lugar, de un pH neutro. Después también ayuda a airear las raíces y también conseguir tener un poco de la humedad. Ese material entonces puede ser utilizado entonces como un sustrato para la hidroponía, que serían los cultivos entonces sin sustrato en agua. O sea que podremos agregar la perlita ya hidratada, ponerla entonces con bastante agua y después sacar esa perlita y poner entonces nuestras puntitas, nuestras ramas de esqueje en ese material y ellos van a enraizar mucho más saludable y rápidamente. Y otra forma también que nosotros tenemos para utilizar ese material es utilizando en forma de mulch. Hay muchas plantas entonces que no quieren tener su tallo mojado, principalmente los cactus y suculentas. O sea que ese material agregado como 2 centímetros arriba del suelo va a ayudar mucho entonces que las plantas no queden muy sumagadas. Además, como ella tiene ese color entonces blanco, vívido, ayuda también a reflejar la luz del sol, dejando las raíces más frescas durante el verano y también un poquito más calientes durante invierno. Y como ella tiene mucha luz, si nosotros ponemos entonces abajo de nuestras plantas, esa luz es reflejada en la parte de abajo del follaje, mejorando entonces la luminosidad. Acordándose, cuanto más luz solar, menos hongos y bacterias van a proliferar ahí. O sea que eso va a ayudar mucho que nuestras plantas también queden más sanas. O sea que aunque nosotros estamos más acostumbrados con un mulch vegetal, el mulch vegetal para algunas especies no va a ser favorable, o sea que podríamos utilizar ese mulch mineral. 2 centímetros de perlita sería más que suficiente. Y en nuestros plantines también va a ayudar a retener un poquito más la humedad en nuestro sustrato. O sea que en nuestros almácigos nosotros podemos poner entonces un poco de perlita por arriba y eso va a facilitar también que nuestros plantines crezcan un poquito más sanos. Yo siempre hago eso, no necesita 2 centímetros, es solo espolvillar un poquito la perlita por arriba. Y cuando ustedes vayan a trabajar con ese material, lo mejor sería hidratarlo primero, porque como la perlita entonces es muy leviana, ella libera un poco de ese polvo que nosotros podemos inhalar y va a hacer entonces daño a nuestro sistema respiratorio. O sea que cuando nosotros hidratamos, ese polvo queda más pesado y nosotros no lo aspiramos. Y si nosotros queremos trabajar entonces con la perlita seca, nosotros podríamos utilizar una mascarilla. Pero bien, ¿cuál sería la proporción entonces que nosotros deberíamos utilizar perlita para conseguir entonces su efecto positivo en nuestras plantas? En mi caso, yo utilizo entre 10 a 15% de perlita en mi sustrato. En mi huerto, entonces, esa proporción va a ser súper buena. Si nosotros tenemos plantas que necesitan el suelo un poquito más drenado, nosotros podríamos agregar un poquito más. Más que 30%, eso ya es demasiado. Pero para mí, el punto que me gusta es entre 10 a 15%. Para suculentas, nosotros podemos poner 1/3 del material de perlita, como yo explico entonces en el video cómo hacer sustrato para cactus y suculenta, que voy a dejar entonces acá en el cantito de la tela para que ustedes accesen si necesitan.
aunque sea muy fácil de encontrar en el mercado, en cualquier tienda o horticultura ustedes consiguen encontrar ese material, si por acaso ustedes no consiguen encontrarla, hay algunos sustitutos en el mercado. Hay mucha gente que la confunde con la vermiculita, que también tiene esa capacidad de agregarle un poquito más de porosidad y descompactar el suelo. Pero tenemos una pequeña diferencia entre la perlita y la vermiculita, que creo que no es tan chiquita así la diferencia. La perlita, como yo había dicho, entonces ella va a drenar. La principal función de ella va a ser drenar el suelo y agregar un poquito más de porosidad. Y va a conseguir retener muy poca humedad. Ya la vermiculita, que también es de la misma clase de material, va a tener la principal función en retener la humedad y solo un poco va a conseguir mejorar el drenaje. Ella va a tener entonces la misma función de descompactar el suelo, de ayudar a que quede más liviano, pero va a conseguir entonces aumentar la retención de humedad. O sea que para cactus suculenta no se recomienda la vermiculita. Para los otros cultivos se podría agregar la vermiculita o también mezclarla con la perlita. Para el drenaje también nosotros podríamos agregar la arena, pero la arena es un material muy pesado, o sea que en ese punto él ya está perdiendo para la perlita. No tiene poros, o sea que va a ayudar a retener un poquito de oxígeno al medio de sus partículas, pero no en el interior de sus partículas, pero sí va a ayudar un poquito a drenar más el material. Plumavit, a Islapol, olviden, el Plumavit entonces es hecho de plástico y cuando él va a empezar a degradarse, él va a empezar a enviar microplásticos y hormonas también que existen en ese material y va a empezar entonces a dañar tanto nuestras plantas, va a contaminar nuestro suelo, posiblemente la napa freática y también a largo plazo va a matar nuestros microorganismos del suelo. La perlita, como tiene mucha cantidad de poros en su estructura, ella también va a tener una función muy interesante. Hay algunas personas que dicen que la perlita libera nutrientes a nuestro sustrato o suelo, pero eso en realidad es erróneo. La perlita tiene una gran porcentaje, casi toda la porcentaje de silicio y aluminio que no son nutritivos para nuestra planta, pero como la perlita tiene muchos poros, cuando nosotros regamos, los nutrientes se disuelven y acaban penetrando ese material, quedando ahí atrapados y disponibles más a las plantas. Las plantas entonces van a empezar a crecer las raíces y las raíces van a conseguir entonces agarrar ese nutriente que quedó atrapado ahí. Si no fuera así, entonces todos esos nutrientes se disolverían con el agua y podrían drenarse a las capas más profundas del suelo o salir de la maceta, haciendo entonces que nosotros perdemos por lixiviado ese nutriente. Pero bien, nosotros utilizamos mucho ese material para macetas, pero poco se habla de utilizarlo para mejorar nuestro suelo. No hay ningún porqué de no utilizarlo y él va a ser muy bueno principalmente para suelos arcillosos, los cuales son muy compactos y tienen problema entonces de aireación. Nosotros podemos también agregar la misma proporción dentro de un suelo y así nosotros vamos a mejorar mucho su calidad. Bien, gente, espero que con ese video ustedes tengan sacado un poquito las dudas sobre ese material y ahora sepan realmente qué es, cómo es hecho y también para qué sirve. Si ustedes tienen alguna duda aún sobre ese material, por favor, escriban acá abajo y no se olviden de suscribirse en el canal y accionar la campanita. Así, todos los otros videos que yo voy a estar subiendo acá semanalmente en el canal van a aparecer entonces en su timeline. Espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima.